De la mañana, 43 minutos en todo el país. Hasta las 9 te estamos acompañando aquí en el semáforo en el aire de Radio Buenos Aires AM 1350 y estamos en comunicación con Guillermo Poch. Él es tributarista, contador público, y vamos a hablar un poquito de toda la cuestión económica que nos tiene a mal traer aquí a los argentinos. ¿Qué tal, Guillermo? Fabián López, Ricardo Fiorentino y Laura Carman les saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por esta comunicación, Guillermo. Y estábamos leyendo que el gobierno va a usar los fondos de jubilados y de planes sociales para poder bancar mejor las mejoras que se hicieron dentro de las medidas que tomó Massa en cuanto a ganancias, en cuanto al reintegro del IVA. Y mi pregunta ¿es del único lugar donde se puede sacar fondos, digamos, para bancar estas mejoras? Es algo que siempre se toca el fondo de los jubilados, hace años que se viene tocando, ¿no, al ANSES? Sí, de alguna manera, cuando uno toma una medida como es generar un beneficio fiscal, genera una merma en la recaudación y eso lo tenés que suplir. De alguna manera también las provincias se vieron afectadas en cuanto a esas medidas de devolución del IVA y de la reducción de impuestos a las ganancias sobre los sueldos, el trabajo en relación de dependencia. Entonces, lo que se está recurriendo es a la recaudación del impuesto sobre los débitos y créditos para sanear esta situación. Muchas veces lo que viene a ser el ANSES es utilizado como una entidad de financiamiento y de alguna manera genera estas situaciones negativas, ¿viste? La reasignación de partidas. Uh-huh. Con lo cual también hay que ver un poco qué es lo que pasa a partir de la nueva administración, como que estamos en un momento coyuntural y esas medidas que se tomaron oportunamente empiezan a tener un impacto. Claramente lo que se va a tener que hacer es una reasignación más amplia en cuanto a los gastos y de alguna manera sí sabemos que muchas veces la parte del ANSES es donde se utiliza como una herramienta de financiamiento para solventar otro tipo de gastos y acá se pone eso de manifiesto. Y Guillermo, ¿esto no repercute a futuro en las jubilaciones, digamos, las jubilaciones a futuro, ¿no? Las nuestras. ¿Esto no repercute estos usos de estas partidas, de estos dineros del ANSES? Sí, totalmente. O sea, por eso después te digo, esto es vos vas tocando en un lugar las partidas, después tiene impacto en otro y así sucesivamente. Siempre que tomás una medida en materia económica, tributaria, como que ese dicho de que tenés una sábana corta. Uh-huh. Y como que siempre estás tomando una posición, siempre te ve afectado a alguien. Es muy probable que después, si no queda de alguna manera cubierto las necesidades del ANSES, van a tener que hacer una readecuación, como que esto es constante los cambios que tenés que estar implementando. Okay. En este caso, hoy en día sí le afecta al ANSES. La respuesta es le afecta al ANSES. Y desde mi perspectiva es que si mañana necesitara el ANSES esos fondos, se va a tener que ir a buscar en otro lado esos fondos para suplir la deficiencia en el ANSES, como que esto también se convierte en transitorio. Uh-huh. Y digamos, para compensar este dinero que se saca de ganancias, que se tomó, digamos, para compensar ganancias y el reintegro del IVA, ¿de qué otro lugar se podría tomar? ¿O qué otra medida se podría tomar para suplir esto, digamos? Desde ese lugar, Laura, yo siempre prefiero que no haya un recorte de gastos, sino que lo que se busque es generar mayor riqueza. Uh-huh. O sea, Argentina tiene una situación que la dirigencia política, sin importar el partido político, la dirigencia tendría que focalizarse en cómo hacemos que la Argentina genere mayor riqueza. Desde ese lugar sucede que cuando vos generás mayor riqueza, sin tocar los impuestos, inclusive te permite bajar la carga tributaria, aumentar la recaudación. O sea, vos fíjate que los países centrales, en líneas generales, lo que intentan es atraer inversiones.
que la gente invierta en el país. Eso lo lográs dando previsibilidad y certidumbre. Son cuestiones que pueden resultar como decir, bueno, pero es sencillo, la solución es sencilla. En el fondo sí, lo que nos pasa a nosotros en Argentina nos resulta muy difícil generar un contexto previsible y certero de cara a futuro. Ese es el problema que hoy tenemos nosotros. Claro. Y a propósito de esto, le iba a preguntar cómo ve el futuro económico si asume Milei, por ejemplo, si asumiera Milei la presidencia. ¿Cómo llevaría adelante todo esto que estamos viendo? Estamos en un momento en donde indistintamente quién sea la próxima administración, como que las soluciones tienen que ser las mismas. No es que tenés o un candidato A o un candidato B para las soluciones, son las mismas soluciones, es generar un marco de mayor generación de riqueza. Hoy el problema pasa de la Argentina en donde el Estado no está pudiendo, o sea, la dirigencia política no le está encontrando cómo hacer a la Argentina un lugar susceptible que la gente diga, quiero invertir en la Argentina, quiero apostar por la Argentina. Entonces, no importa quién sea el candidato, lo que hay que hacer es un cambio en el sentido de decir, bueno, Argentina es el país en donde el mundo y los propios argentinos la miran como el lugar donde conviene invertir. Bien. Y se habla mucho de cambiar el sistema tributario en Argentina. ¿Esto sirve? ¿Esto generaría más confianza para el exterior, para inversiones? Bueno, para nuestro propio mismo sistema, ¿no? Laura, mirá, no sería recomendable, te lo diría, es necesario. Hoy el sistema tributario no ayuda al desarrollo económico. Tenés impuestos que de alguna manera generan distorsiones en la actividad económica. Te digo un caso, queremos tener las operaciones bancarizadas, pero si yo bancarizo las operaciones, aparece un impuesto, como que estoy penalizando el uso de la cuenta bancaria. Quiero suscribir un contrato y para tener certeza, y le cobro el impuesto de sellos. De nuevo, lo penalizo a alguien por hacer un contrato. Claro. Como que en definitiva decimos, sí, Argentina tiene que ser esto, pero con la carga impositiva hacemos lo opuesto a lo necesario. Una empresa está en pérdida y le cobro el impuesto sobre los ingresos brutos, no mido si ganó o perdió plata. Y así todo. Entonces vos decís, pero es tan... Guillermo, ¿están así como lo manifestás? Lamentablemente sí. No puede ser que una empresa esté perdiendo plata y le estés adicionando una carga tributaria. Y Guillermo, ¿por qué no se hace este cambio? ¿Por qué no se modifica la política tributaria? ¿Por qué tantos años de todo esto, de tantos impuestos, de cargar impuestos sobre tantas cosas y no hay modificación? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué cree que está pasando esto? Mirá, en el caso particular del impuesto sobre los ingresos brutos hay una ley de coparticipación federal. Y esa ley de coparticipación federal es del 88, o sea, es una ley ya muy vieja. Esa ley debiera haber sido modificada no más allá de 1996, cuando se reformó la Constitución. Pero por todos los bemoles de la dirigencia política termina sucediendo esto de que estamos anclados y no le encontramos la solución a los problemas, como que la dirigencia política no se puede poner de acuerdo y decir, esto nos está hundiendo y seguimos empeñados en ver cómo nos seguimos hundiendo sin generar soluciones. Es elocuente lo que te digo. O sea, vos decís, un Estado, ¿qué mejor que puede ser que dos personas suscriban un contrato y que ese contrato se cumplan? No, pero tenés que pagar casi el 1% del valor económico de ese contrato. No hubo negocio y ya tenés que estar pagando el impuesto. Claro. Guillermo, ¿qué tal? Fabián López te saluda, buenos días. ¿Cómo andás, Fabián? Se habla también de la reforma del sistema jubilatorio y la vuelta de las AFJP. ¿Qué opinión tenés al respecto? Si es plausible, efectivo y sería lo mejor. Mirá, yo creo que lo que uno, como dirigencia política, lo que tendrían que hacer es generarte un sinnúmero de alternativas frente a cada situación. ¿Querés un sistema estatal
vos definís y vas al sistema estatal. ¿Querés un sistema privado? Vas al sistema privado. Y que, en definitiva, no sea el Estado el que te está obligando a ir por un camino u otro. Eso ya quedó en el pasado, que el Estado es quien tiene que ser el rector de tus decisiones. Si querés comprar $1, solo lo podés comprar bajo tal precio. Eso son cosas de modé, ya pasaron. O sea, hoy vos tenés un celular, opinás. Pero las jubilaciones, ¿en qué país son de libre elección? Pero hay que estar ayornado, o sea... Por eso te pregunto, ¿qué país te permite elegir entre una jubilación estatal y otra que te ofrezca una administración privada? Pero porque tal vez te dan la opción directamente de ir a un sistema directamente privado y por eso, ¿el modelo de la administración de jubilaciones privadas está funcionando en el resto del mundo como para poder ser una alternativa seductora y, bueno, que brinda una solución al sistema jubilatorio argentino? Si está bien estructurado, no veo el por qué no. Por eso, la pregunta es concreta. ¿En qué país está funcionando? ¿Qué modelo podríamos adoptar? ¿Hola? Podés generar uno nuevo, Fabián. No necesariamente tenemos que estar copiando las normas de otros países. Vos lo que tenés que hacer... La pregunta es sencilla. ¿Está funcionando en otro país? ¿Sí o no? ¿Por sí o por no? A lo gran masa te lo digo. ¿Cómo? ¿Por sí o por no? A lo masa te lo pregunto, Guillermo. ¿Está funcionando en otros países, sí o no? Mirá, la verdad desconozco, no soy especialista en materia tributaria, soy especialista en materia tributaria, no en materia previsional. Y cuando ustedes me están llamando, ustedes saben que soy especialista tributario. De alguna manera, la materia previsional y laboral es algo fuera de mi competencia. Lo que sí te puedo decir es que hay otros países que de alguna manera la gente, a sabiendas de que el sistema que eligieron les permite tener asegurada una situación futura, propenden mucho más al consumo que al ahorro de lo que sucede en la Argentina. Entonces eso, Fabián, te dinamiza la economía. Claro, aquí está apuntada... Es como que está apuntada... Ahí lo que pasa es que nosotros, desde el lugar que muchas veces nos planteamos, las cosas tienen que ser o blanco o negro. Y ese es el problema que tiene la Argentina, es no saber escuchar al otro, no encontrar muchas situaciones. Entonces es o privado o estatal. No entender de que el mundo privado y el estatal son la misma cosa porque es una sociedad. Una sociedad está compuesta por personas, el Estado y los privados. Claro. Entonces no es o blanco o negro. Tendría que ser blanco y negro y muchos grises. Eso es lo que a vos te permitiría, Fabián, estar en un estado en un estado de beneficencia. Claro. O sea, vos no podés pensar en un estado sin una parte privada, no podés pensar en una sociedad sin un estado. Entonces a nosotros como sociedad, Fabián, nos falta madurar en ese sentido. Claramente, Guillermo, sabemos que sos tributarista, contador público, profesor a cargo en la UBA, la Universidad del Salvador, experto en planificación fiscal. Justamente por eso te preguntaba si conocías un modelo, porque yo sinceramente lo desconozco y sé que hay jubilaciones administradas por empresas en Estados Unidos, Chile, Perú, y en esos lugares las AFJP están siendo puestas en duda enormemente y desconocía si había en otros lugares del mundo, desconozco, todavía lo desconozco. Hay un problema que se genera y es que los sistemas, por eso siempre la dirigencia política tiene que estar a la vanguardia y en la toma de las decisiones. Y te lo explico por qué. Porque hay un problema que se genera y es que el trabajo rutinario está siendo reemplazado por la tecnología. Claro. Y la gente vive más tiempo. Sí. Entonces, las previsiones que vos hiciste en el pasado o el ahorro que hiciste en el pasado no te alcanza para, de alguna manera, sortear ese plazo que antes vos ponías. La gente se retiraba y tenía 5 o 10 años de expectativa. Hoy tenés
20, 30 años de expectativa de vida de la persona y la tenés que acompañar durante ese plazo. Entonces, ahí es donde la dirigencia política es muy importante que vaya constantemente generando normas y disposiciones pendientes a que la gente, o sea, vos por algo son líderes, entonces tenés como que estar a la vanguardia en la generación de normas. En el Comité Europeo hoy hay un problema estructural, la pirámide social poblacional está invertida, hay más adultos mayores que ciudadanos jóvenes y ni hablar de niños. Entonces se teme directamente por la continuidad de la renovación generacional y hoy el sistema previsional, yo sé que en Europa está puesto en debate y a tal punto, a partir del avance de la inteligencia artificial, por ejemplo, hay trabajos que se van a eliminar, se va a prescindir de un montón de profesiones, entonces ya se está debatiendo en el Foro Mundial de Davos, se debatió a principios de este año que haya renta universal para todos los ciudadanos, es decir, el famoso aporte del Estado mínimo para poder subsistir, porque vamos a un lugar que no es del todo optimista en este sentido, y esto no se está debatiendo acá en la Argentina para nada, ¿no? Por eso, pero lo que pasa es, Fabián, y estoy en línea con lo que vos decís, el problema que se genera es que el Estado, y te digo, esto surge del artículo 4 de nuestra Constitución, siempre el Estado se nutre de la actividad privada. Es como que tiene que haber una convivencia entre el ámbito privado y estatal. Entonces, para que haya Estado tiene que haber una parte privada, y para que haya una parte privada tiene que haber un Estado. En el instante que uno de ellos quiere sopesar más que el otro, ahí es donde aparece el problema. El Estado tiene que ser un rector y un generador de normas que le permita al ámbito privado mejorar. Si vos no tenés ámbito privado, no tenés Estado. ¿Por qué? Porque los recursos surgen del ámbito privado. Te digo un caso, un claro ejemplo. Una empresa como IPF es una empresa que se asocia más a un ente privado que a un ente estatal y puede ser generadora de recursos. Pero el Estado, por su naturaleza, un Estado está para proveer soluciones a la ciudadanía. Y muchos de esos están vinculados con gastos. Los ingresos en una nación surgen de la actividad privada, más allá de que esa actividad privada pueda ser realizada por entes que le pertenecen al Estado. Guillermo, nos apura un poco el informativo, así que lo despedimos. Muchísimas gracias por esta entrevista, todo muy, muy, muy claro. Perfecto, muchas gracias de disposición. Gracias, Guillermo.